Gracias, subsecretario Curi. Buenas tardes a todos. Mi presentación se aboca a tratar de hacer unas reflexiones sobre la agenda de reformas o de cambios asociados al Sistema Nacional de Salud. Yo los quiero invitar a una reflexión sobre de qué se trata esta agenda y una serie de definiciones para tratar de marcar o entender cuáles son las acciones de gobierno que se están tomando y cómo les podemos dar un poco más de congruencia con todo lo que se ha mencionado, que seguramente ustedes escuchen a través de distintos medios. El mensaje fuerza que se ha manejado, la bandera, la insignia, es la universalidad. La universalidad es un concepto amplio, quizás etéreo, un poco difuso, sobre todo si no tenemos claro exactamente qué es lo que se pretende universalizar. Y permítanme poner sobre la mesa tres agendas, tres propuestas, tres conceptos de universalidad, donde la definición y los alcances dependen de qué es lo que se pretende universalizar. En primer lugar, y quizás la más conocida o la que se maneja más en medios o aspectos sociales, es la universalidad de la atención médica. Si estamos hablando de universalizar la atención médica, las dimensiones de la cobertura es el parámetro correcto para medir el avance de la universalidad. Y voy a hablar un par de láminas sobre esto. Ahora, no es lo único que se pretende universalizar, porque más allá de la atención médica están los servicios de salud, algunos de los cuales, por supuesto, es atención, pero algunos no. De hecho, la presentación del subsecretario Curi nos habló de una cantidad importantísima de intervenciones, importante por su impacto en salud, que no necesariamente son conceptos de atención médica y que también se busca universalizar. Y hay un tercer concepto, quizás un poco más complejo, pero igual de necesario, que es la universalización de la protección de la salud. Aquí mi argumento es, si queremos universalizar la atención médica, hay que ver las intervenciones y las coberturas. Si queremos universalizar el sistema, hay que ver las funciones. Y si queremos universalizar la protección, hay que ver los distintos riesgos y tipos de protecciones que se busca hacer de toda la población. Y voy a adelantar la conclusión. Lo que se tiene es una agenda triple, es decir, proyectos de universalidad en las tres dimensiones que convergen en resultados o en población cada vez más sana. Empezando por el primero, que es la universalidad de la atención. Este es el cubo tradicional de la OMS, informe 2010, que conceptualiza la universalidad en sus tres dimensiones. La dimensión de población, quién está cubierto, la dimensión de profundidad, con qué intervenciones está cubierto, y la dimensión vertical, que es qué grado de cobertura financiera tienen las intervenciones en esa población. Y aquí vemos el cuadro, el rectángulo que no llena el cubo, y el rectángulo es completo en la amplitud, en la población, más o menos completo en intervenciones y completo a la mitad en protección financiera para la población. Ahora, no estamos hablando de un cubo, en realidad son muchos cubos y eso depende de cómo desdoblamos la atención médica. Cada una de las columnas, amplitud, profundidad y nivel, es un marcaje de avances y cada uno de los renglones son los subcomponentes de la atención médica. Entonces, si queremos ver cuál es la agenda, las brechas, los faltantes en la cobertura universal, hay que irnos a ver cómo vamos en atención de la prevención primaria, la prevención secundaria, la hospitalización general o de especialidad y conceptos un poco más nuevos pero igual de necesarios. La rehabilitación, los cuidados paliativos de largo plazo, los cuidados de largo plazo, los cuidados paliativos, incluyendo en los cuidados de largo plazo toda la parte odontológica. Entonces, si vemos, la población está cubierta, pero los grados de cobertura por tipos de intervenciones varían dependiendo de qué componente de la atención médica. Tenemos muy buena cobertura en hospitalización general, sobre todo pediátrica y ginecobstetra. Tenemos muy baja cobertura en cuidados paliativos, en rehabilitación y, por supuesto, cuidados de largo plazo, que es un tema mucho más novedoso y mucho más asociado al envejecimiento. La cobertura en el país es muy, muy baja. Y lo mismo cuando hablamos de la protección financiera por tipo de componente de atención médica. Y aquí puse más o menos
buena cobertura en hospitalización general, algo de especialidad, muy baja cobertura de protección financiera, si lo medimos como gasto privado, en atención primaria y en cuidados de largo plazo y otra serie de intervenciones que se hacen en el aspecto domiciliario. Y déjenme explicarles un poquito la evidencia al respecto. Aquí lo que tenemos es una lámina con la utilización de servicios ambulatorios y la utilización de servicios hospitalarios en SANUT 2012. Y aquí son las 4 instituciones, IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y Pemex. Lo que vemos en azul oscuro es la utilización dentro de instalaciones del IMSS que hacen los derechohabientes del IMSS, pero nada más el 65% de los derechohabientes del IMSS utilizan el IMSS y el resto es privado o otras instituciones. Entonces, lo que podemos ver es que no obstante hay cobertura universal en población, muchos de los derechohabientes de las instituciones escogen atenderse de forma privada por varias razones, pero la protección financiera se mide como el componente que no se atiende y que se ejerce de forma de bolsillo. En hospitalización es menos la cobertura. Si vemos las coberturas por institución, vemos cuántos del IMSS se hospitalizan en el IMSS, del ISSSTE menos, del Seguro Popular y el 100% de los derechohabientes de Pemex. Entonces, es una brecha en la cobertura universal en el componente de protección financiera que todavía tiene aspectos importantes para avanzar. Ahora, salgámonos de la cobertura universal, de la atención médica y pensemos en otra serie de estrategias complementarias de las cuales se habla bastante, que es el Sistema Nacional de Salud Universal. Esto es un poco más amplio, porque aquí lo que se quiere universalizar son las funciones. Las funciones básicas de un sistema, medido el sistema, hay que definir qué es y qué no es un sistema de salud, y hay una definición comúnmente aceptada, que todos los actores, recursos e instituciones cuya acción primaria es mejorar la salud son parte del sistema. Hay muchos actores cuya acción primaria no es mejorar la salud, generan salud, como el sector educativo, pero el sector educativo, como no tiene su acción primaria en salud, lo dejamos fuera. Las funciones son rectoría, financiamiento, prestación de servicios y generación de recursos con sus respectivas subfunciones. Y aquí lo que podemos ver es qué tan universales son las funciones y las subfunciones del sistema de salud. Y podemos ver que también el empate o los alcances del sistema en materia de rectoría, financiamiento, generación de recursos y prestación todavía tienen brechas por lograr en materia de universalidad. Por ejemplo, rectoría, un componente importante es la información. Hasta que no tengamos una información congruente y una política universal de rectoría en materia de información de la medición de las cosas, no tenemos universalizada la rectoría en el subcomponente de información. Así podemos ir también en la evaluación del desempeño, la regulación y el control, y podemos ver que los alcances medidos entre, si estamos hablando del subcomponente de la población general, básicamente el sistema de protección social, de la seguridad social o del sector privado, los grados de alcance de las funciones y subfunciones son distintos. Vimos en el tema de financiamiento, hay protección financiera en los componentes públicos, pero no hay protección financiera en los componentes privados. La generación de recursos o la política de generación de recursos es distinta en las distintas instituciones y la formación de recursos en el sector privado tiene mucho menos alcance en materia de política y en esa función. Entonces, viendo las políticas, es importante ver que hay mucha brecha, una agenda muy importante para universalizar el sistema en sus distintas funciones. Y quiero abundar en el tema de la política o la universalidad de la política de la formación de recursos humanos, que de hecho es uno de los principales componentes para lograr la universalidad de la atención médica y de muchas otras universalidades de servicios de salud. Y aquí lo que hice fue separar en distintas barras cómo está el alcance de recursos humanos entre población con seguridad social y población con seguridad social para médicos, médicos generales, médicos especialistas y enfermeras. Está el 2004, que es el año en que empezó
el sistema de protección social en salud, y está la última cifra disponible del 2012. Primera observación muy importante. En todos los casos, cuando pasamos del 2004 a 2012, sea o no sea población con seguridad social, se aumentó en todos los indicadores. Es decir, hoy en día, comparado con el 2004, hay más médicos generales por 1000, hay más enfermeras, hay más médicos especialistas y hay más médicos en total. Ahora, hay otro mensaje muy importante en esta gráfica, que son las brechas. En el 2004, en los 4 casos, había más personal profesional de salud en la seguridad social que en la población sin seguridad social, básicamente servicios estatales de salud. En todos los casos se ha cerrado la brecha. Aquí vemos la brecha del 1.25 en médicos por 1000 a 1.10 en médicos por 1000. En el caso de médicos generales, al 2012 hay más médicos generales por 1000 en población que atiende, en servicios que atienden a población sin seguridad social que con seguridad social. Entonces, un gran avance en la política de recursos humanos ha sido aumentar la disponibilidad de recursos humanos para la salud, y un segundo gran logro es haber cerrado las brechas en las disponibilidades de recursos humanos para las distintas subpoblaciones del sistema. Ahora vamos al concepto más complejo, que es el concepto de universalizar la protección de la salud. Confusión tradicional hablar de el derecho a la salud y el derecho a la protección de la salud. Protección es un concepto constitucional mucho más difícil de entender, pero cuando uno habla de protección, necesariamente hay que entenderlo en función de riesgos. No puede haber una agenda de protección si no identificamos la naturaleza de los riesgos de la salud. Y aquí los riesgos son 4, y depende de la naturaleza de si es un riesgo hacia la población o es un riesgo hacia el usuario del sistema. Y también depende si el riesgo es exógeno, donde la persona es pasiva en términos de su exposición a los riesgos, o si el riesgo depende endógenamente del comportamiento de la persona. Y los 4 riesgos son básicamente los riesgos sanitarios, ambientales y ocupacionales, que la exposición pasiva que todos como población tenemos a riesgos a la salud. La segunda es la exposición social a riesgos conductuales, que es toda la parte de conductas. Muchas ya las platicó el subsecretario Curi. Estamos expuestos constantemente a conductas no saludables, las cuales somos población, pero depende el riesgo de nuestro comportamiento. Estamos expuestos como usuarios en el contacto con el sistema al empobrecimiento financiero por acceso a la salud. Y por último, estamos expuestos también a daños directos a la salud o indirectos por razones de trato, dignidad y autonomía por el hecho de entrar en contacto con el sistema. Los tipos de riesgos tienen tipos de protecciones. Contra riesgos sanitarios está la protección contra riesgos sanitarios, y la instancia por excelencia en la que se avanzó de forma importante en el 2001 al 2000 a la fecha ha sido la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, a cargo del maestro Miquel Arriola, de la cual la presentación que sigue será, pero es un riesgo importante, perfectamente bien ubicado, con una institución, con actos de autoridad que trata de mitigar y proteger a la población contra ese riesgo. El segundo son las conductas. Y ahí la estrategia o la protección es la prevención y promoción de la salud. Ahí tenemos un Consejo de Salubridad General que ya tiene más de 100 años y toda la política de la Subsecretaría de Prevención y Promoción que se aboca exactamente a abordar y mitigar los 5 o 6 principales riesgos conductuales que tiene la población y que de hecho es donde más ganancias de salud hay a través de los cambios de conductas que se tienen, muchos de los cuales ya acabamos de escuchar en la ponencia que me precedió. El tercero, que es una agenda más compleja, es la protección financiera, y ahí el acceso efectivo y la protección es la agenda del tercer componente de la protección de la salud. Y también entre el año 2000, con la publicación de la Ley General de Salud en el 2004 y la generación del Sistema de Protección Social en Salud, se generó
una cobertura importante de protección financiera a través del Seguro Popular, que se sumó ya a las coberturas del seguro de enfermedades y maternidad del IMSS y el seguro médico del ISSSTE. Tenemos todo un andamiaje institucional de protección financiera. El cuarto riesgo, que es el riesgo por la seguridad del paciente y los riesgos iatrogénicos, es un riesgo que todavía es una agenda pendiente en la política pública. Sí tenemos una agenda importante por parte de la COFEPRIS que aborda los riesgos a la atención de pacientes asociado a la regulación de establecimientos. Sí tenemos algo de protección de la calidad en la parte de CONAMED, aunque es una reacción ex post a los daños. Lo que nos hace falta es una comisión o una institución que proteja contra este cuarto riesgo, que es el riesgo que tienen los pacientes por la interacción con el Sistema Nacional de Salud. Y aquí los alcances también tienen brechas que hay que sumar para que todas las protecciones tengan el mismo alcance en todas las poblaciones. Quiero de alguna forma también abundar en estas brechas de protección financiera. Aquí lo que tenemos es el gasto público en salud per cápita de la población con y sin seguridad social, y lo que podemos ver en la tercera protección es cómo se ha avanzado en cerrar la brecha. En el 2004, cuando arrancó el Seguro Popular, los recursos que tenía la población sin seguridad social, pesos constantes 2012, era de 1,809 contra 4,449 que tenía la población con seguridad social, y esa brecha, aunque han subido los dos componentes, con y sin seguridad social, ahora el diferencial es de 1.5 veces. Entonces la protección financiera aún tiene una agenda pendiente, pero por lo menos se ha ido convergiendo en materia de acceso y equidad entre poblaciones con cobertura y con sistemas de aseguramiento. Y quiero también aquí hacer referencia a lo que ha sido uno de los grandes logros del Seguro Popular. El Seguro Popular tenía como objetivo y sigue teniendo no evitar el gasto de bolsillo. El objetivo es evitar el gasto empobrecedor y el gasto catastrófico. Gasto empobrecedor medido como la población que entra a pobreza, baja la línea por razones de acceso a servicios de salud, y catastrófico cuando más del 30% del ingreso disponible se dedica a salud en el transcurso de un año. Y lo que podemos ver es una trayectoria decreciente, sobre todo a partir del 2006, asociada tanto en gasto catastrófico, que es el de más arriba, 2.6% de las familias tienen gasto catastrófico cada año, venimos de márgenes mucho más altos de más del 3%, el gasto empobrecedor, menos del 1% de las familias generan gasto empobrecedor, y el gasto catastrófico y empobrecedor, que es nada más del 0.33% de las familias al año. Estas son cifras de NIG año con año. Ahora, regresando a donde empecé, ¿cuál es la agenda de reformas del sistema? Es una suma de agendas que tratan de converger las distintas formas de universalidad, las distintas dimensiones del sistema. En el tema de universalización de la atención médica se está buscando ampliar las intervenciones, ampliar los subcomponentes de la atención médica, y el trabajo consiste en la creación del Sistema Nacional de Salud Universal, donde se busca la homologación de criterios de acceso y tener cada una de las tres grandes instituciones con reglas claras de tiempos y de condiciones estándares de calidad para que tengamos todos los subcomponentes de atención médica con accesos parejos y, por supuesto, accesos oportunos. En la universalidad del Sistema Nacional de Salud, la agenda más importante es que, a la par de la universalidad de la atención médica, también universalicemos la rectoría. Es de hecho preocupante, si no es decir riesgoso, que avancemos en la universalidad de la atención médica sin avanzar en la universalidad de la rectoría, sobre todo la parte de generación de recursos, de información, de estándares de calidad y de políticas sectoriales. Y por último, como se mencionó en las últimas láminas, la agenda más importante en la universalidad de la protección de la salud es la protección al paciente en establecimientos de atención médica. Y aquí la agenda consiste en construir de los componentes aislados, desarticulados
que se tienen ahora básicamente en la Secretaría de Salud Federal y algunos componentes en las secretarías estatales, construir todo eso en una comisión federal que vigile y regule los establecimientos y los procesos de atención médica y en el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Todo esto en imagen y semejanza de lo que hace más de 10 años se hizo con la COFEPRIS, donde los mismos componentes de regulación sanitaria estaban desarticulados dentro de la dependencia. Ahora hay que tomar esta agenda de articular los componentes de calidad y de seguridad del paciente para articularlos en una comisión que genere esta cuarta protección. Esa es mi presentación y muchas gracias.